Dios siempre tiene una palabra de bendición, de edificación, de restauración para cada una de nuestras vidas. Así que confiemos de que esta palabra que el Señor trae en esta mañana sea de mucha bendición para nuestras vidas, pero también para aquellos que nos honran con sintonizarnos a través del canal de YouTube. Queremos también saludarles y enviarles muchas bendiciones desde acá, desde la ciudad de Machala. Y por supuesto, siempre confiando en el Señor, que sea Él quien siga y continúe bendiciendo sus vidas cada día, ¿no? Bienvenidos a nuestra casa. Es un privilegio también contar con vuestra presencia a la distancia, ¿no? Bendiciones. Hemos estado hablando durante todo el mes de junio acerca del Padre Celestial. Su identidad, sus características, su esencia como Dios. Y yo creo que es lo más importante que debemos disponer en nuestro corazón, es conocerle a Él. De hecho, el estar esta mañana en este lugar tiene un propósito, y ese propósito es conocerlo cada vez más a nuestro Dios. La mejor forma de amar, servirle y honrar a quien le llamamos Padre Celestial, a quien llamamos Padre, es conociéndole. Usted no puede amar a alguien que no conoce, o que conoce de pronto de muy lejos, ¿no es cierto? Por eso es interesante que nosotros dispongamos en nuestro corazón cada día conocerle cada vez más a Él. Y la mejor forma de conocerlo a nuestro Padre es a través de su bendita palabra. Amén. Diga conmigo, ¿quién es su Padre? Salúdele, dígale que está a su lado, pregúntele, ¿quién es su Padre? ¿Tiene usted papá? Pregúntele, ¿tiene usted papá? Proverbios capítulo 23, versículo 7. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Vamos a hablar acerca de la identidad del Padre sobre sus hijos en esta mañana. Amén. Proverbios 23, 7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Esto es identidad. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Y vaya que debemos entender que nosotros tenemos una identidad, y que de acuerdo a lo que pensemos de nosotros mismos, ¿no?, estaremos reflejando esa identidad hacia los demás. Creo profundamente que la raza humana, la humanidad, ha experimentado verdaderos perjuicios a través de robos o asaltos como humanidad, ¿no?, como raza humana. Y solamente para citar algunos de esos más famosos, entre los más reconocidos históricamente, como los asaltos más grandes que la humanidad ha llegado a enterarse y ha experimentado. Tenemos, por ejemplo, en el año 1963, cuando fue asaltado el tren de Glasgow, y sustrajeron de ese tren la cantidad de 46 millones de euros. Imagínense semejante robo, ¿no? Es alarmante. ¿Quién puede robar 46 millones de dólares? Y eso fue noticia mundial en 1963. Fue un asalto tan bien estratégicamente planificado que causó conmoción en toda la sociedad, en toda Europa y por supuesto en el mundo entero. Otro evento también, uno de los más grandes robos que la humanidad ha conocido históricamente, es el asalto que le hicieron al centro de diamantes de Amberes, allá en el año 2003. Se sustrajeron en diamantes la cantidad aproximadamente de 100 millones de euros. Es importante conocer la historia. Estuve revisando un poco la historia acerca de las más grandes estafas o robos que históricamente la humanidad ha experimentado. Hay un tercer asalto y un tercer robo que realmente conmocionó a toda la sociedad. Es el asalto que hicieron al Museo Isabella Stewart Gardner,
allá en la ciudad de Boston, en el año 1990. Se sustrajeron de ese museo cuadros costosísimos. No sé cómo lo hicieron, pero lo hicieron. Todo ese robo alcanzó la cifra de $300 millones. Interesante, ¿no? Y claro, no solamente son los únicos, hay muchas experiencias de esta índole, ¿no? Pastor, pero ¿por qué usted habla de estas cosas cuando está hablando de el Padre Dios? Por una simple razón. El robo o la estafa más grande, más perjudicial que la raza humana haya experimentado en toda su historia mientras está en esta tierra, se dio en el huerto del Edén. ¿Y sabe qué perdimos nosotros ahí? ¿Y sabe qué nos fue robado? Nuestra identidad. Y justamente es eso lo que el Señor Jesucristo vino para restaurarlo en cada una de nuestras vidas. Por eso le damos honra y gloria a Él, porque a través de su sacrificio Él vino para restaurar nuestra identidad delante del Padre Celestial. Por eso le alabamos, por eso nos regocijamos en Él, porque Él reconquistó lo que habíamos perdido en el huerto del Edén, que fue nuestra identidad. Nuestra identidad delante de Dios fue desfigurada, se hizo pedazos. Y por la pérdida de esa identidad que experimentamos en el huerto del Edén a través de Adán y Eva, entró la muerte, no solamente física, sino también la muerte espiritual a esta tierra. Vayamos un poquito al diccionario y examinemos qué significa identidad. Puede ser que usted sepa qué es identidad, pero quisiera solamente darle algo de información acerca de este principio tan importante conceptualmente. La identidad es un conjunto de características propias de una persona o de un grupo que permiten distinguirlos del resto o de los demás. Es el pensamiento que tiene una persona o un colectivo sobre sí mismo en relación a otros. Es lo que nos distingue los unos de los otros. Esa es nuestra identidad. La identidad es la respuesta a esas preguntas que en alguna ocasión nos hemos hecho, como por ejemplo, ¿quién soy yo? O tal vez a la pregunta de ¿quién es este yo con el que vivo todos los días? A Jesucristo siempre le preguntaron y siempre cuestionaron su identidad preguntándole, ¿y quién eres tú? ¿Quién eres tú para perdonar pecados? ¿Quién eres tú para sanar? ¿Quién eres tú para reprender a la tormenta? ¿Quién eres tú? Y la respuesta del Señor Jesucristo siempre fue basado en su identidad delante del Padre, como lo que fue, es y seguirá siendo por la eternidad, contestando siempre, yo soy. Yo soy la puerta. Yo soy el pan de vida. Yo soy el agua de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy. Cuya identidad nos recuerda a esa gran experiencia que tuvo Moisés cuando allá en la zarza, en el monte, habló con el Señor Dios Todopoderoso. Y cuando Moisés le preguntó, ¿y tú quieres que vaya a Egipto a hablarle a tu pueblo? Y cuando me pregunten de parte de quién estoy yendo, de parte de quién estoy hablando, de parte de qué Dios hablo, el Señor le dijo simplemente, diles que yo soy el que soy. Dígale que está a su lado, eso es identidad. La identidad es lo que nos hace únicos y es también lo que determina el estilo de vida de una persona. Ahí es donde quiero llegar en esta mañana. Que no solamente tener una identidad clara como hijos de Dios hace que sepamos solamente quién soy, sino también saber que la identidad que yo tengo determina el estilo de vida que yo vivo o estoy viviendo.
Diga conmigo, mi amada iglesia, diga conmigo, mi identidad determina. Ponga su manito aquí, diga, mi identidad determina mi propósito, mi destino y mi conducta. Es decir, la forma como usted se comporta, la forma como usted vive, su estilo de vida revela el tipo de identidad que usted tiene, o que usted cree tener, o que realmente usted es. El Señor Jesucristo habló mucho sobre identidad. Y quisiera darle un poquito de estudio esta mañana a una experiencia que el Señor Jesucristo tuvo hablando con algunos de sus paisanos allá en Israel, algunos judíos que se habían agrupado para conversar con él, y de pronto comenzaron a hablar sobre identidad, ¿no? Vámonos al libro de Juan, capítulo 8, versículo 41 al 47. Juan, capítulo 8, versículos 41 al 47. En primera instancia vamos a estudiar un poquito los primeros 3 versículos, ¿ok? Jesús está hablando con estos judíos y comienzan a hablar acerca de identidad. Y ellos comienzan diciendo, nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de Abraham, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el versículo 41 el Señor Jesucristo les dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. ¿Sí está leyendo conmigo? Recuerde que en la Biblia, en la palabra de Dios, cuando se refiere al Padre Celestial, al Padre Dios, la palabra Padre está con mayúscula, ¿no? Pero nótese que en este momento, cuando el Señor está hablando, la palabra Padre está con minúscula. ¿Sí se ha dado cuenta ese detalle? ¿Ah? Por eso es interesante conocer un poquito y escudriñar la palabra de Dios. Hacéis las obras. Nótese que no está solamente, ustedes no solamente dicen y solamente hablan, sino que ustedes hacen. ¿Qué hacen? Las obras de vuestro Padre, con una P minúscula. Entonces los judíos le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos, que es Dios. ¿Sabe por qué ellos meten en esa conversación la palabra fornicación? ¿Qué tiene que ver eso? Jesús no está hablando de pecados sexuales, no está hablando de adulterio, de fornicación, está hablando de identidad. Y ellos salen con esa respuesta. ¿Sabe por qué? Porque estaban maliciosamente cuestionando la identidad de Jesucristo. Los conocidos del barrio, los que conocían a Jesús, los del entorno, cuestionaban la identidad de Jesucristo. Se habían inventado una historia de que el Señor Jesucristo era fruto de una infidelidad de María contra José. No aceptaban que el Señor Jesucristo fue puesto en el vientre de María por la obra poderosa del Espíritu Santo. No creían. Entonces había un rumor por ahí un rumor, ¿no? Como siempre, ¿no? De que decían que el Señor Jesucristo no era hijo legítimo de José y María, sino más bien de un desliz que María tuvo, inclusive con un romano que era guarda de los alta jerarquía en aquel momento dentro del Imperio Romano, cuyo nombre por aquí lo anoté, era Pantera. Sí. Entonces, cuando el Señor habla de identidad, inmediatamente los judíos maliciosamente declaran esto. Y el Señor sabe por qué lo dicen. Le hago una pregunta: ¿cuántas veces su identidad y la mía ha sido cuestionada? Pero ¿sabe qué? Eso es normal. El problema no es que cuestionen nuestra identidad. El asunto es saber realmente quiénes somos.
y mantenernos firmes en esa identidad que ahora nosotros la tenemos en Cristo Jesús, el Señor y el Salvador de nuestras vidas. No se asuste cuando cuestionen su identidad. Y tú dices que eres cristiano, y de balde eres cristiano, y de balde vas a la iglesia, y de balde oras, y de balde lees la Biblia, y comienzan a cuestionar exactamente como estaban cuestionando la identidad del Señor Jesucristo. Dígale que está a su lado, algún momento van a cuestionar tu identidad. Ten cuidado. Y a veces, ¿sabe quiénes son los más rápidos para cuestionar nuestra identidad? Ni siquiera es la gente que no nos conoce, es la gente que nos conoce más bien. Son los más peligrosos. Y a veces los más peligrosos son los de la misma casa. ¿Ah? Estos eran gente que conocían al Señor y salen con tremenda palabra, ¿no? Blasfemia contra Jesús. Entonces Jesús les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Otra interpretación que podemos darle también a este conversatorio entre Jesús y estos judíos acerca de identidad es que aquí Jesús les dice a ellos que no son hijos de Abraham, ni mucho menos hijos de Dios. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre con minúscula. Sin embargo, estos hombres se jactan delante del Señor Jesucristo diciendo que ellos son hombres libres, no nacidos de fornicación, como dije hace un momento, y sino que más bien eran hijos de Dios por haber nacido bajo la nacionalidad israelita. Y también ellos creían o llegaron a creer que bastaba ser descendientes de Abraham para ser aptos para el reino venidero. Y ese era su pensamiento. En eso se fundamentaba la identidad del pueblo judío en el tiempo de Jesús. Somos hijos de Abraham, somos hijos de Dios. No importa lo que hagamos, no importa lo que hablemos, el hecho de haber nacido en esta bendita tierra y el hecho de ser descendientes de Abraham ya nos hace hijos de Dios. Pero justamente contra eso el Señor Jesucristo viene para ponerlos en su lugar, en la identidad que ellos realmente estaban viviendo. Jesús les aclara que no son hijos de Dios. Los que nacen en la descendencia de Abraham, o porque nacen en la descendencia de Abraham, sino aquellos que realmente creen en Él y se convierten de sus pecados. Solo aquel que cree y se convierte puede llegar a ser un verdadero hijo de Dios, porque su nacimiento no es obra humana, sino obra del Espíritu Santo de Dios. Hay un pensamiento y hay una creencia que siempre lo he escuchado, y de pronto usted lo ha escuchado allá en su casa, o en el barrio, o en el trabajo, o en el colegio. Y esa creencia dice: todos somos hijos de Dios. ¿Usted ha escuchado eso? Todos somos hijos de Dios. Basta con que yo crea en algo o crea en Diosito, ya me hace hijo de Dios. Y usted sabe que esa declaración no es cierta. Hay una palabra en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 12 al 13. Recordémoslas por favor en esta mañana. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ok, entonces en esta tierra existen dos tipos de personas: los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. El hecho de nacer naturalmente sobre esta tierra
no nos da directamente el título de ser llamados hijos de Dios. La Biblia me enseña que para ser hijo de Dios yo debo creer y debo recibir en mi corazón al Señor Jesucristo. De tal manera que ese nacimiento nuevo que hemos experimentado y que nos da identidad no proviene simplemente de voluntad de carne, sino de la voluntad de Dios. Esa es nuestra identidad. Esas son las raíces de nuestra identidad. Da mucha pena pensar todavía que hay muchas personas que sin creer necesariamente en Jesucristo se llaman hijos de Dios. Nótese que es algo interesante esto. Estos judíos que estaban hablando con Jesús no eran groseramente podríamos decir, infractores de la ley. Ellos iban a una sinagoga, ellos leían el Antiguo Testamento, ellos ayunaban, ellos oraban, ellos daban diezmos, vivían una vida religiosa muy apegada a la ley. Pero sin embargo, yo quiero que venga conmigo al versículo 44 y vea lo que el Señor Jesucristo le declara a estos judíos. Qué duro que es esto. Pero el Señor Jesucristo los amaba y por eso les decía la verdad. Vosotros sois de vuestro padre, ¿qué dice? El diablo. Dile que está a su lado, eso está duro. ¿Qué nos está revelando el Señor Jesucristo aquí? ¿Qué nos está revelando el Señor Jesucristo? Que si no eres un hijo de Dios, ¿hijo de quién? Entonces es la segunda opción. No hay una tercera opción. No hay otro padre que la Biblia me revele. O es el Padre Dios con una P bien grande y mayúscula, o es el otro Padre con P minúscula, que el Señor Jesucristo lo revela en esta mañana y dice: Padre, el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Note por favor esto. Queréis hacer. Una vez más, ratifico lo que dijimos al comienzo. Mi identidad determina mi estilo de vida. Lo que yo quiero hacer, lo que yo hago. ¿Por qué usted hace lo que usted hace? Porque esa es su identidad. No vamos a juzgar definitivamente de quién adoptó usted esa identidad, pero usted lo que vive hoy o lo que estamos viviendo viene de una identidad de un padre que hemos escogido. Y luego comienza a hablar acerca de este segundo padre. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creáis? No me creéis. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, pero esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Hágale con la manito al que está a su lado, dígale: eso está duro. Eso está muy duro. En otras palabras, el Señor Jesucristo les está diciendo a ellos y los está desnudando públicamente y le dice: su religión, de donde proviene tu identidad, no es suficiente para ser hijo de Dios. Y hoy puede ser exactamente lo mismo con nosotros.
podemos preguntarnos ¿de dónde viene su identidad? ¿Viene acaso de su propia religiosidad, de la forma como usted cree que es el cristianismo? ¿O definitivamente proviene de la fuente que es el Padre Celestial? Por eso me encanta cuando Jesús nos confronta con la palabra. Ahora entiendo por qué querían matarlo. Ahora entiendo por qué lo perseguían. Ahora entiendo por qué cuestionaban su identidad. Por supuesto, porque Él los confrontaba con la verdad. Ustedes dicen ser hijos de Dios. Ustedes dicen ser hijos de Abraham. Pero déjeme decirle algo. A pesar de todo lo que ustedes están haciendo, ayunan, oran, leen la palabra, leen el Torá, leen todo, vienen a la sinagoga, dan ofrenda. A pesar de todo eso, déjeme decir la verdad, ustedes son hijos del diablo. ¡Wow! Es tremendo, ¿no? Qué duro. No se trata de las cosas que usted puede hacer. Se trata definitivamente de su identidad. Ustedes pueden hacer muchas cosas, les dijo, pero sus obras los delatan. Sus obras delatan la calidad de identidad que ustedes tienen y de dónde proviene esa identidad, que no necesariamente es del Dios Padre que está en los cielos. Toda conducta y pensamiento proviene de nuestra identidad. Finalmente, ahora el Señor revela la verdad de toda esta situación con ellos y de la identidad que manejaban cuando dice eran o son hijos del diablo. Esto lo explicaba todo. ¿Por qué? Porque actuaban como Él, se identificaban con sus ideas, sentimientos y resoluciones, tenían la misma naturaleza y por lo tanto no era de extrañarse que actuaran así. Y eso es justamente el corazón de este mensaje. Decirles a ustedes, mis amados hermanos y hermanas de la iglesia, tengan mucho cuidado porque su estilo de vida y su conducta habla mucho de su identidad. Y eso Dios lo sabe. Ellos tenían esa naturaleza. Por eso el Señor le dice, ustedes me quieren matar. Ustedes a mí no me aceptan, ustedes a mí no me aman. Entonces ustedes no son de Dios. Ustedes son del otro padre. Pudiera ser que físicamente estos judíos eran descendientes de Abraham, pero sus obras probaban que espiritualmente no tenían nada que ver con Abraham ni con el Padre Dios. ¿Cuáles son las características del otro padre? El Señor Jesucristo dice, Él ha sido homicida desde el principio. ¿Por qué Jesús mencionó eso? Él ha sido homicida desde el principio. ¿Se acuerda la historia de Caín y Abel? ¿Se acuerda? Ahí comenzó. Influenciado por quién Caín mató a su hermano. ¿Por quién? ¿No es cierto? Primera de Juan capítulo 3 versículo 12 dice, como Caín que era del maligno y mató a su hermano. Luego dice, finalmente dice en ese versículo 44, y padre de mentira, es decir, él es mentiroso. La mentira, mi amada iglesia, es el arma favorita de Satanás y con ella ha conseguido la muerte de muchísima gente sobre esta tierra. Comenzando con Adán y Eva. Porque la mentira es la característica más importante de la identidad de ese padre. Satanás se encarga de hacernos creer que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. ¿Sí se ha dado cuenta que ahora nada es absoluto, todo es relativo? Depende con qué lente usted lo está mirando. Estamos viviendo lo que el gran profeta Isaías declaró allá en el capítulo 5 de Isaías, versículo 20, cuando le declara juicio al pueblo de Israel de parte de Dios, diciéndole, tengo algo contra ustedes porque ustedes están llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y estamos viviendo en esos tiempos, desafortunadamente. Es Satanás quien se encarga de hacernos creer aquello. Y también de conducir a mucha gente por el camino ancho que lleva a la perdición, haciéndonos creer que por él encontramos la felicidad eterna.
nos induce a pensar que Dios no nos ama, aún en medio de las crisis nos hace pensar eso, sino que solo quiere asfixiarnos con constantes prohibiciones. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no puedo hacer eso? ¿Y por qué lo otro? Sus mentiras y falsedades no tienen límite y ha conseguido engañar al mundo entero con ellas, aunque no será así para siempre. Dígale al que está a su lado, ese padre tiene un fin. Va a llegar un fin para él. Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Cuando Satanás cuestione su identidad, usted declárele o recuérdele su futuro. Pero la mejor forma de no permitirle a nadie cuestionar mi identidad, que ahora la tengo en Cristo Jesús, es viviendo y obedeciendo la palabra de Dios. Por eso me encanta que el Señor Jesucristo le dice: a ver, dime, júzgame si yo tengo pecado. El deseo del corazón de nuestro Dios y Padre Celestial es que nosotros caminemos en su identidad, de tal manera que cuando nosotros vivamos claramente en esa identidad, podamos decirle al mundo entero: a ver, dime, ¿qué tienes tú contra mí? Dime si hay en mí pecado. Podremos decirle nosotros a alguien, podemos decirle nosotros a nuestra familia, podemos decirle nosotros a nuestros amigos, podemos decirle a nosotros a nuestros hijos: ven, dime en qué he pecado. Muchos dirán: pastor, eso es muy riesgoso. Eso es muy riesgoso, pastor, porque me van a sacar la lista, ¿no? Pero Jesús les dice eso a ellos. Ya lo vamos a ver en un momentito más. ¿Cuál es la advertencia que nos da la palabra de Dios cuando nuestra identidad es cuestionada por el mismo infierno? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 dice: sed sobrios. Sed sobrios. Es decir, párense bien. Manténganse bien fundamentados en la verdad. Sean sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. A la pequeña oportunidad, él aprovecha. Por eso dice el apóstol Pedro: sean sobrios, vigilantes, guarden su testimonio. No deje que nadie no solamente cuestione su identidad, sino que nadie le ponga el dedo delante y decir: es que tú haces esto o tú eres esto. Muchas veces la identidad de un cristiano es cuestionada por las cosas que se hacen. No necesariamente tenemos que decir que somos descendientes de alguien para decir que somos hijos de Dios. Nuestra forma de vida habla muchísimo a los demás de nuestra identidad. Y ese es el corazón de esta enseñanza esta mañana. Bien sencilla, pero bastante profunda, porque habla de nuestra identidad. ¿Cuál es la estrategia que el Señor nos ha dado para liberarnos de esa influencia al cuestionar nuestra identidad? Hay una fórmula perfecta en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Usted lo sabe. ¿Sabe lo que dice Santiago 4:7? ¿Se acuerda lo que dice? Hay una fórmula perfecta. Qué bueno que es nuestro Dios, que nos da las armas, las estrategias correctas para que cuando nuestra identidad como hijos de Dios sea cuestionada, sea desfigurada, sea manchada, nosotros podamos mantenernos firmes en esa identidad que hemos recibido, ganada por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué dice? Esa palabra huirá es perfecta.
¿Quieres que el diablo huya de usted? ¿Quiere que ni siquiera se acerque a molestar? Ok, hagamos dos cosas. Número uno, sométase a Dios. ¿Qué significa sometimiento? Ponerse debajo de la autoridad de Dios. Y viva en la autoridad de Dios. Y dice, y resiste al diablo. Una vez que estoy sometido a Dios bajo su autoridad, ahora resisto ante cualquier estrategia que el enemigo traiga delante de mí. Y entonces, al ver que no puede con usted, huirá de nosotros. Diga conmigo, mi amada iglesia, la mentira es una de las características del diablo, de la identidad de Satanás. ¿Quién de vosotros me redarguye? Termina diciendo el Señor, ¿no? ¿Quién de ustedes me puede decir que yo estoy en pecado? ¿Quién de ustedes me pueden decir? A ver, redargúñame. Interesante, ¿no? ¿Qué autoridad? Cuando nuestra identidad está fundamentada en Cristo Jesús, somos revestidos de autoridad. Hay muchos cristianos que anhelan autoridad, pero sin responsabilidad. Y el Señor dice, así no es. Así no es. El ser responsables con la identidad que Cristo ganó por nosotros en la cruz del Calvario nos reviste de autoridad sobre toda autoridad del diablo inclusive. Pero ¿por qué perdemos autoridad? Hablando espiritualmente, ¿por qué perdemos esa autoridad? Porque no estamos viviendo bajo la identidad que Cristo nos ha dado. El Señor les hace una pregunta, ¿no? Que en ese momento era un verdadero desafío para sus detractores. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Y sabe por qué el Señor Jesucristo lo hizo? Porque tenía la conciencia limpia y no tenía ningún inconveniente, incluso a ponerse delante de ellos a juicio. Así debe ser el cristiano. Usted y yo no debemos tener temor bajo ningún concepto de ser redarguidos por alguien por un pecado. Debemos mantener nuestras vidas en integridad y en santidad de tal manera que cuando seamos cuestionados por nuestra forma de vida, podamos nosotros mantener una conciencia limpia y tranquila. Porque a pesar de que haya injurias o mentiras en nuestra contra, como lo hicieron con todos los que seguían a Jesús en aquel tiempo, recuérdense de los apóstoles, aún siempre la verdad prevalecerá ante la persecución. ¿Acaso no hablaron mal de los discípulos de Jesús? Pero la verdad al final siempre prevaleció. Puede ser que su identidad como hijo de Dios está siendo cuestionada el día de hoy, pero no por lo que usted ha hecho, sino por lo que ellos han inventado. Tranquilo, es cuestión de tiempo. La verdad le dará la victoria, porque la verdad siempre va a sobrevivir ante toda persecución. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dele un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Rey. Y la gran declaración del Señor Jesucristo, que confirma y marca nuestra identidad. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Ok, ahí está la gran verdad del Señor Jesucristo. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Es bien raro que alguien que sea un hijo de Dios no quiera aceptar la palabra de Dios. Es rarísimo. Pero la palabra de Dios, lo que está en su palabra. Por esto no las oís vosotros. ¿Por qué no les gustaba lo que Jesús predicaba? ¿Por qué cuestionaban lo que Jesús les decía? Porque la respuesta era bien sencilla: no sois de Dios. Punto. Jesús no andaba con dobles discursos. Jesús era directo, porque nos amaba, porque los amaba a ellos, les decía la verdad de frente. Cuando alguien ama a alguien, la verdad es el mejor regalo. Diga conmigo, amada iglesia, la verdad duele. Una vez más, la verdad duele.
pero la mentira mata. ¿Ha escuchado usted ese refrán? Interesante, ¿no? Sí, la verdad duele, incomoda, fatiga a veces. Ay, pero me está diciendo la verdad. Pero la mentira mata. Es preferible que nos diga la verdad, que vivamos engañados el resto de nuestras vidas. Todo aquel que se niega a escuchar, a obedecer y a vivir la palabra de Dios, manifiesta que definitivamente no es un hijo de Dios. Por último, Mateo 5, 14, 16. Y ahí terminamos. Mateo 5, 14 al 16. Esta es nuestra identidad. ¿Ok? Esta es nuestra identidad. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Versículo 16. Ahí está el fundamento en el cual debería descansar nuestra identidad en Cristo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras, ¿qué dice? Para que vean ¿qué? Vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Padre con P mayúscula. ¿Cuál es el fruto de una identidad clara en Jesucristo? Diga conmigo, el hacer buenas obras. Y no solamente hacer buenas obras, sino que por causa de esas buenas obras, la gente que no conoce a Dios y que no tiene a Dios como Padre, glorifiquen al Dios Padre que está en los cielos. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra identidad, esa es nuestra relación con el Padre Celestial. Y debemos estar dispuestos a vivir de esa manera. No necesito salir de aquí del templo y gritarle a todo Machala, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. O ponerme un sticker en la frente o en el pecho diciendo, soy hijo de Dios, cuidado, soy hijo de Dios. No. Su identidad se refleja más allá de palabras o de un simple sticker. Su identidad en Cristo se refleja en el estilo de vida de su matrimonio, por ejemplo. ¿Cómo está su matrimonio? ¿Está Dios en su matrimonio? ¿Está usted reflejando a Cristo a través de su familia? ¿Son sus hijos los mejores o las mejores cartas de presentación que usted tiene como padre y como madre? ¿Qué dice la gente de usted allá en el trabajo? No por lo que usted habla o dice, sino por lo que usted vive. Dios desea que esa identidad que Él nos ha dado, que la ganó por nosotros en la cruz del Calvario, la utilicemos para poder ganar a Machala, el oro y al mundo entero para Cristo. Ese es el propósito de esa identidad. Nuestras obras, una vez más, revelan nuestra identidad, y nuestra identidad proviene del Padre que hemos escogido. Todos sabemos que naturalmente usted y yo no podemos o no hemos podido escoger el padre que tenemos. Yo no escogí a mi papá para que él sea mi padre, ni él me escogió a mí para que yo sea su hijo. Pero espiritualmente usted y yo sí tenemos que tomar una decisión. Por eso la pregunta en esta mañana es: ¿quién es su padre? Si Cristo viniese en este momento y estaría delante de usted y le pregunta, ¿quién es tu padre?, ¿qué le diría a usted? La pregunta del millón, decimos, ¿no? Olvídese de mi persona. Deje que Cristo le pregunte a usted esta mañana, ¿quién es tu padre? Y el Señor dirá, no solamente lo que tú me puedas decir, déjame ver lo que tú haces. Déjame ver lo que tú piensas, déjame ver tu estilo de vida, y eso hablará mucho de quién realmente eres y de quién viene tu identidad como padre.
Póngase de pie, mi amada iglesia. Le doy gracias a Dios por su vida en esta hora y por supuesto también por bendecirnos con su palabra, la cual nos revela la identidad que el Señor Jesucristo ha reconquistado por nosotros en la cruz del Calvario. Quisiera invitarlo en esta mañana, pues si usted todavía no disfruta de esa identidad del Padre Celestial, usted puede acceder a ella a través de una simple oración de fe. Puede decir conmigo, ahí en casa, ahí donde usted se encuentre en este momento, conversar con el Padre Celestial a través de la siguiente oración. Dígale conmigo: Padre Celestial, gracias una vez más por tu amor y tu misericordia. Gracias por el Señor Jesucristo, que vino para poder, en la cruz del Calvario, conquistar una vez más mi identidad como hijo de Dios. Reconozco que tú eres Dios y que eres el Dios Todopoderoso. Hoy me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones. Hoy creo y declaro que el Señor Jesucristo es mi Señor y mi Salvador personal. Yo creo que su sangre derramada en la cruz del Calvario es más que suficiente para limpiarme de todos mis pecados. Gracias por aceptarme, Padre, en esta hora. Jesucristo, ven a mi vida. Toma el control de mi corazón. Devuélveme la identidad que el Padre me ha dado. Señor, ayúdame a vivir una vida agradable ante tu presencia y lléname con tu Santo Espíritu para poder caminar en la identidad que tú me has dado. Gracias una vez más porque me devuelves el título de ser llamado Hijo de Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bueno si usted hizo esta oración conmigo. Bienvenido una vez más a la familia de Dios y guarde la nueva identidad que ahora en Cristo Jesús usted la tiene. Disfrútela. Bendiciones.